La psicobiología del estrés. El mundo que nos rodea está cambiando constantemente y nuestra relación con ese mundo es muy compleja. Estudiar el estrés significa entender verdaderamente cómo los cambios en el mundo que nos rodea producen cambios en nuestro mundo interior y viceversa. La biología, la psicología y la fisiología han recorrido un largo camino hasta describir cómo funciona nuestro cuerpo y mente, tensión muscular, temperatura corporal. La forma en la que vemos y respondemos al cambio la controla el cerebro. Dentro del cerebro hay una zona diminuta llamada el hipotálamo, que es el centro más importante de coordinación de la reacción al estrés. El hipotálamo es un grupo de células nerviosas situadas en la base del cerebro. Las fibras nerviosas de todas las partes del cerebro llevan sus mensajes hasta el hipotálamo. Recibe información de zonas relacionadas con la percepción del dolor, de la atención y de la conciencia, y de zonas que controlan las respuestas emocionales tales como el miedo y la ansiedad. Una cantidad masiva de información provoca una producción de señales bioquímicas y eléctricas en todo el cuerpo, incluyendo el sistema de inmunología. Al mando de esta red de comunicaciones está el hipotálamo. Hola, ¿el cerebro? Preparados para identificación. Muy bien. Cuartel general, por favor, responda. Un poco de adrenalina. Se ha disparado la fase 2 del estrés. Muy bien. Todo el mundo preparado para la etapa de relajación. 2 minutos. El hipotálamo envía sus mensajes al cuerpo por medio de 3 sistemas principales: las hormonas, el sistema nervioso simpático y a través de la estimulación de las glándulas suprarrenales. Las hormonas son sustancias producidas en una parte del cuerpo que se trasladan a otra parte para realizar su tarea. La producción de hormonas cuando hay tensión está bajo el control del cerebro. Los mensajes químicos viajan por un canal especial desde el hipotálamo hasta la glándula pituitaria, la más importante del cuerpo. Estos mensajes controlan la producción de hormonas desde la pituitaria y a través de la corriente sanguínea se distribuyen por todo el cuerpo. Las hormonas de la pituitaria controlan las glándulas y el tejido responsable de, por ejemplo, la pubertad, el desarrollo, el metabolismo y la reproducción. Bajo el efecto del estrés, las hormonas pueden influir en casi todo nuestro cuerpo, desde el apetito y los niveles de azúcar en sangre hasta nuestro sistema inmunológico, nuestras ondas cerebrales y nuestras emociones. Cuando sufrimos estrés, el hipotálamo es el compositor, la pituitaria es la directora y todo nuestro cuerpo está bailando una sinfonía hormonal. Las hormonas son solo una de las formas en las que el cerebro responde a los estresantes. El segundo mecanismo que produce nuestra actitud de alarma es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, señalado aquí en rojo, es una red nerviosa, una especie de líneas de teléfono privadas que van desde el cerebro a todas las partes del cuerpo. Transmiten los mensajes de un lado a otro sin que nosotros ni siquiera seamos conscientes. Este sistema controla la mayor parte de la reacción de lucha o retirada. El sistema nervioso simpático hace que aumenten el ritmo cardíaco y la presión sanguínea y que disminuya el aporte sanguíneo a la piel, los intestinos y los riñones, haciendo que la piel se quede fría y pálida. Las pupilas se dilatan para ganar visión y se produce un estado de alerta cerebral. No es broma. La tercera y última forma en la que el hipotálamo produce estímulos a nuestro cuerpo es a través de las glándulas suprarrenales. Antes dijimos que las hormonas juegan un papel fundamental en el estrés. La hormona principal del estrés, la cortisona, se produce fuera de la glándula suprarrenal. Al sufrir estrés se produce también una respuesta inmediata en el interior de la glándula, la médula adrenal. La médula adrenal, coloreada aquí en amarillo, produce epinefrina, llamada también adrenalina, y otras sustancias afines. Los mensajes del cerebro hacen que estas sustancias se incorporen a la corriente sanguínea. Solo duran unos instantes y junto con el sistema nervioso simpático producen la famosa subida de adrenalina que sentimos en momentos de peligro o estrés. Las hormonas, el sistema nervioso simpático y las glándulas suprarrenales son responsables de la biología de la reacción del estrés. Pero nuestros intercambios con el mundo que nos rodea son más complicados que una simple reacción física refleja ante cualquier tensión potencial. Los juicios que hace la gente sobre si una situación es estresante o no es lo que los psicólogos llaman estimación. Y la estimación de la situación varía enormemente dependiendo de la persona que la haga y cuáles sean sus experiencias y antecedentes. Por ejemplo, si yo voy por el bosque y veo una serpiente de cascabel, me asustaré muchísimo y no sabré qué hacer. Pero si el que la encuentra es un estudioso de las serpientes, esa persona puede que esté especialmente interesada en acercarse, en aprender
saber más acerca de la serpiente, en observar su conducta. Un estudiante de serpientes es alguien que sabe mucho más sobre serpientes, sabe lo que hacer con ellas y sabe de qué tiene que tener cuidado. Por tanto, esa persona no estimará a la serpiente como estresante, como podría considerar la otra, con lo cual la estimación de la situación depende de las experiencias y antecedentes de la persona. Muchas veces la misma situación contemplada desde dos puntos de vista diferentes puede ser enteramente distinta. Cariño, ¿verdad que hace un día precioso para pasear? No, creo que es horrible. Espero que no vuelvas a pedirme que quede contigo en un sitio así. Vámonos ahora mismo. Una de las características básicas que he descubierto entre la gente que es capaz de hacerle frente al estrés es que el individuo que ve el mismo grupo de circunstancias externas, como la presión en el trabajo, si la persona percibe eso como una amenaza, algo que se le impone desde fuera y no se encuentra con recursos para responder a eso adecuadamente, esa persona se verá invadida por el estrés y empezará a manifestar síntomas físicos y psicológicos de incapacidad. Por el contrario, la persona que ve ese mismo grupo de circunstancias externas como un reto, como una oportunidad de sobresalir, de innovar, de correr algunos riesgos, esto es una reacción de estrés muy positiva, muy adaptada. Esa persona no muestra ninguna falta de habilidad psicológica ni física. Uno de los ejemplos más comunes de la diferencia entre el reto y la amenaza es un grupo de ejecutivos con los que trabajamos sometiéndolos a una prueba. Al comienzo, el inicio de la prueba, que como se esperaba es un estresante importante para la organización y para el individuo, es decir, un momento previsible de gran estrés y gran ansiedad, descubrimos que aquellos ejecutivos que se lo tomaban como un reto y una oportunidad de innovación lo hicieron muy bien. Tuvieron una actuación muy adecuada, muy productiva y muy sana. Aquellos que lo vieron como una amenaza, como algo que eran incapaces de controlar o cambiar, se sintieron abrumados y empezaron a sucumbir al sentirse enfermos. Y en definitiva, mostraron una incapacidad para soportar el estrés. Es importante saber que con todos los individuos que he hablado, que responden de una manera positiva ante el estrés, que son capaces de ver el reto en una situación más que la amenaza, han demostrado inequívocamente que es una habilidad que han aprendido y piensan además que puede aprenderla cualquiera. Y esto les causa gran optimismo, la habilidad de, ante el mismo grupo de circunstancias, responder de manera diferente. No hay dos personas iguales, por lo tanto, no hay dos respuestas al estrés iguales. Pero todos estamos sujetos a las casi mecánicas reacciones de nuestro cuerpo al estrés. Si somos conscientes de esto, podremos desactivar otros circuitos y jugar un rol activo en la manera de encarar los cambios diarios de nuestra vida. Aprender a relajarse. Las causas del estrés aparecen por todas partes. Recuerde que una reacción sana al estrés a corto plazo incluye identificar los estresantes, disponerse a encararlos y después relajarse. Al menos teóricamente, alguna gente piensa que la relajación está desapareciendo paulatinamente del mundo moderno. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Estás loco? ¡Ha entrado más de una milla! La capacidad de detener la frenética marcha diaria, de calmar la mente y relajar el cuerpo, aunque sea durante unos minutos, puede ayudarnos a resolver la reacción al estrés a corto plazo y a controlar el estrés. Existen muchas técnicas que se pueden usar para provocar un estado de relajación. Algunas son bastante fáciles de aprender y otras requieren más esfuerzo. Una de las preguntas que se suscitan siempre es: ¿por dónde empiezo si me siento abrumado por el estrés? Lo más importante es que nos demos cuenta de que esto es una técnica. Dominar el estrés es una técnica como otra cualquiera. Y lo que me sorprende es que si alguien me dijera, me gustaría aprender a tocar el piano, y yo le respondiera, necesita practicar y estudiar, me dirían, por supuesto. Pero lo que me sorprende continuamente es que si un individuo me dice que quiere aprender técnicas para manejar el estrés, para aprender a manejar algo infinitamente más complejo, como es el sistema nervioso central humano, y que no crean que necesitan ni práctica ni esfuerzo continuado. No hay que aprenderlo todo al mismo tiempo.
Una técnica de manejo del estrés no se aprende de la noche al día, pero el dar el primer paso, simplemente eso, empieza a modificar la reacción al estrés y desarrolla los medios para poder manejar el estrés cada vez mejor. Ahora aprenderemos algunas formas de manejar el estrés o técnicas de relajación. Practicaremos la respiración profunda, la relajación muscular progresiva, estiramiento, vacío mental y visualización. Si lo desea, aflójese la ropa, póngase cómodo y síganos. Respiración profunda. Cuando me encuentro en un atasco, que es casi todos los días, lo que hago es respirar profundamente. Primero relajo los músculos, luego aspiro aire lentamente por la nariz, llevando el aire hasta la parte inferior del estómago. Luego lleno la parte superior del pecho e incluso los canales de la garganta, de la nariz, justo hasta la punta de la nariz. Luego expiro por la boca, exhalando todo el aire primero de la parte superior de los pulmones, de la parte inferior, y por último contraigo los músculos del estómago y exhalo todo el aire. Sé que esto me relaja completamente. Me aparto al lado de la carretera y luego cuando llego al trabajo o me dirija, suelo encontrarme bastante bien. Estiramientos musculares. Cuando salgo del trabajo muy tenso, lo que me da mejores resultados es coger la bicicleta y montar durante 3 o 4 horas. Me voy lo más lejos posible, pero no siempre puedo abandonar la oficina durante 3 o 4 horas. Y cuando no puedo, sigo prefiriendo atacar el estrés físicamente. A mí me funciona. Y lo que hago aquí son estiramientos musculares. Empiezo con las zonas que tengo más tensas. Dejo caer los hombros y giro la cabeza hacia un lado y luego hacia el otro, para que mi cuello se estire bien. Luego atrás y luego pongo la barbilla sobre el pecho. Luego echo los hombros hacia atrás y sigo respirando, como hago ahora. Luego hacia adelante, y eso hace que libere bastante tensión de los hombros y del cuello, que yo los tengo muy tensos. Lo peor del día es tener que pasar mucho tiempo sentado o de pie. Me produce mucho dolor y tensión en la cintura, y para poder liberarme de ellos, me levanto. Y luego me arrodillo sobre los dedos de los pies. Y eso me relaja, me quedo en esta posición durante un rato, o sentado en la silla. Hago una pausa, me inclino sobre las rodillas. Unos pocos minutos de estiramiento y soy hombre nuevo. Relajación muscular progresiva. Al final de un día particularmente difícil, lo que me gusta hacer es deshacerme de la tensión del cuello y de espalda por medio de la relajación muscular progresiva. Suelo buscar un sitio tranquilo, normalmente me tiendo de espaldas y empiezo a trabajar desde la cabeza hasta el resto de mi cuerpo, tensando los diferentes grupos musculares y luego relajándolos. Empiezo por la cabeza, la tenso y luego la relajo. Sigo hacia abajo con todo el resto de mi cuerpo, respirando relajadamente mientras trabajo los diferentes grupos de músculos. Y al final del ejercicio comparo los diferentes estados de tensión con los de relajación profunda. Y me centro en las sensaciones placenteras de la relajación. La calidez, puede que el hormigueo, la ligereza. Al final del ejercicio, siento todo el cuerpo relajado desde la cabeza a los pies. Y me siento estupendamente lista para hacer cualquier cosa que haya planeado. La relajación se compone de elementos físicos y mentales. Nuestras 3 primeras técnicas de relajación eran fundamentalmente físicas. En las 2 siguientes utilizaremos un enfoque mental para conseguir la relajación. Vacío mental. Cuando me siento realmente tenso, la cabeza se me llena de miles de conversaciones conmigo mismo. Y todas ocurren al mismo tiempo. Y a veces hay tanto ruido en mi cabeza que no puedo oírme pensar. Así que hago una cosa a la que llamo vacío mental.
5 o 6 minutos al día, normalmente cuando llego a casa. Como ahora, me siento y empiezo con algunos ejercicios de respiración profunda. Luego cierro los ojos y enfoco mi atención hacia una sola palabra o una frase. Por ejemplo, tranquilo. Pero cuando me doy cuenta me detengo y centro mi atención otra vez en la palabra y la utilizo para limpiar mi mente. Es muy relajante. La última técnica que veremos es parecida al vacío mental y se llama visualización. En el vacío mental reemplazamos los pensamientos del día por una simple palabra o imagen. En la visualización lo sustituimos por una escena imaginaria que nos agrade. La visualización es como una ensoñación diurna voluntaria. Y como las ensoñaciones diurnas puede imaginarlas en cualquier parte. Imagínense en algún sitio que les resulte agradable, en el sitio más bonito que haya estado nunca, o en algún lugar que quisiera visitar. Imagine cada detalle, la luz del agua, la calidez del sol, el olor de las flores cercanas. Mientras hace esto, continúe respirando profundamente y manteniendo el cuerpo suave y relajado. Hemos mirado rápidamente 5 métodos muy simples, pero esto no es todo, ni mucho menos de lo que hay disponible con relación a las técnicas de relajación. Existen muchas técnicas avanzadas, algunas se practican desde la antigüedad, mientras otras son modernas y utilizan una tecnología muy sofisticada. Si consideramos el grupo de las técnicas de relajación más avanzadas, son técnicas que requieren mucha práctica. La persona tarda más tiempo en aprender a usarlas, pero son realmente efectivas. Entre ellas están las prácticas de meditación, que incluyen el cuerpo y a la mente. Y hay muchos ejemplos de esto. El budismo zen es una práctica, la meditación trascendental es otra. Estas son varias formas de técnicas antiguas que se practican fundamentalmente en los países asiáticos. La segunda técnica que está muy extendida y que tiene un enfoque más físico es el yoga o las técnicas de estiramiento, que están orientadas primero a reducir el estado tensional en el cuerpo y luego conseguir a continuación el estado de relajación mental. Hay muchos tipos de yoga. Algunos son muy vigorizantes y otros, como el Hatha Yoga, son muy pasivos, muy tranquilizadores. Una tercera forma, y esta más moderna, es el adiestramiento autógeno, que es una técnica de autohipnosis, desarrollada en Alemania al final de los años 20 y principios de los 30, y consiste en que una persona voluntariamente sea capaz de inducir una relajación concentrándose en la pesadez, en la relajación muscular y en la calidez, lo cual incrementa la circulación periférica del cuerpo, cosa que el cuerpo realiza automáticamente en un estado de relajación. La cuarta es quizás la más moderna de todas y se puede usar conjuntamente con las otras tres o por sí sola, y se trata de la instrumentación física en forma de biofeedback. Lo que hacemos es controlar alguna función física específica del cuerpo, como la actividad eléctrica del cuerpo, la actividad eléctrica de los músculos o la circulación de la periferia del cuerpo, y enseñar a una persona cómo ir voluntariamente de un estado de estrés o tensión hasta un estado de relajación y de tranquilidad interna y externa. Recuerde varias cosas al elegir sus técnicas de relajación. Primero, elija algo que le guste hacer. Si no le gusta, no lo hará nunca y no funcionará. Segundo, escoja una técnica que solvente los síntomas de estrés que usted tiene. Si sufre de tensión muscular, pruebe la relajación muscular progresiva. Si su mente lo está volviendo loco, pruebe la visualización o incluso la meditación. Aprenda a tomarse pequeñas vacaciones durante el día. Incluso unos pocos minutos pueden romper el ciclo tensional y cambiar mucho las cosas. Controlar el estrés es una parte esencial de un estilo de vida saludable y además de una buena dieta, ejercicio moderado, amigos y atención médica adecuada. Así que cuando piense en el estrés, recuerde, una actitud positiva, técnicas para encararlo, técnicas de relajación, son todos vitales para aprender a vencer el estrés.